Y del Santo Evangelio tenemos una hermosa página tomada del Evangelio de San Lucas que dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino. Vendan sus bienes y den limosnas, consíganse unas bolsas que no se destruyan y acumulen en el cielo un tesoro que no se acaba, allá donde no llega el ladrón ni carcome la polilla, porque donde está su tesoro, allí estará su corazón. Estén listos con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Fíjense en esto: si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿Dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: Supongan que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirles a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso este siervo si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo con su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si este siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente y le hará correr la misma suerte que a los hombres desleales. El servidor que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes, pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le confía, se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Bien, este pasaje del Evangelio, fíjense, nos presenta esto: si tu tesoro está en el cielo, nadie te saqueará. Si tu tesoro son cosas materiales, y tu tesoro está constituido por cosas que cualquiera puede anhelar, pues es probable que alguien te robe. Si tu tesoro es dinero, pues cualquiera te lo puede volar. Pero si tu tesoro son valores, virtudes, la devoción a Dios, eso no te lo pueden robar, a menos que tú permitas, como les decía en la primera hora, a menos que tú permitas la corrupción de tu propia fe. Hay que estar muy vigilantes, porque la fe constituye un tesoro, como nos dice el autor de la carta a los Hebreos. Por la fe Abraham logró todo esto, sus hijos, toda la descendencia de Israel. Por la fe los discípulos dieron su vida en la predicación, y los que eran 12 ahora son más de 1,000 millones. Porque empezó Jesús con 12 y hoy en día somos más de 1,000 millones de católicos e incluso de otros cristianos no católicos. Somos alrededor de unos 1,800 millones de personas que creemos en Jesucristo. ¿Ok? Y Jesús empezó con 12. Así que sí hay consecuencias, ¿verdad?
Veamos entonces, los bienes de la tierra son para ser usados, pero no hay que depositar en ellos las esperanzas. Fácilmente cambian de dueño o fácilmente se destruyen. Un incendio, una inundación, un terremoto puede acabar con toda nuestra casa, con los bienes que hemos adquirido por décadas. Nuestra esperanza no puede estar en nuestra casa. Nuestra casa concreta, en cierto modo, los frutos de nuestro esfuerzo, pero la esperanza la debemos poner siempre en lo que es inmaterial, como puede ser, por ejemplo, nuestra capacidad de amar, de servir, nuestra capacidad de orientar a alguien, nuestra capacidad de motivarnos, de automotivarnos nosotros mismos, de motivar a otros, nuestra capacidad de ser siempre serviciales y puestos en las manos de Dios. Esa es la verdadera riqueza. Cuando a una persona que es muy creativa le roban algo, tiene la suficiente creatividad para volver a recuperar algo. Ajá. Tiene la suficiente capacidad para seguir trabajando y volver a juntar lo que alguien le robó. Pero ese que roba, como les decía, el ladrón solamente está convencido de su propia mediocridad, que no puede por sí mismo lograr las cosas y por eso cree que tiene que robar. Esa persona tiene una prisión interior. Aunque nadie lo encarcele por ahora, el ladrón se encarcela a sí mismo con sus ideas de que, pues es que tú no puedes, es que los demás son malos, es que los demás te quitan. No, eso es una prisión. Creer de ti eso mismo es una prisión. Ajá. Creerte que eres objeto de las agresiones de otros, de tu suegra, de tu nuera, de tu vecino, de tu vecina, sentirte tú el sparring de los demás, eso es un autoengaño. No puedes permitir que tu vida esté dando vueltas en sí misma como cuando un perro se quiere morder la cola. No llegas a ningún lado. Cuando estamos en peligro, vemos que casi todo pierde su valor, excepto lo que es digno de ser amado. Y aquí fíjense cómo, por ejemplo, hasta en un accidente, alguien tiene un accidente y el carro queda deshecho, pero tú sales ilesa, te quedas, híjole, no hombre, de la que me libré, ¿ok? Y sí, a lo mejor pagarás una multota y todo lo que quieras, pero estás completa, estás completo. Eso es precisamente un momento en el que te das cuenta de que lo valioso no es lo material. Mientras tú estés completo, tengas salud, tengas fe, todo lo demás viene y va. Lo que ahorita tienes, al rato ya no está. Y lo que aspiras, luego lo llegas a tener. Entonces, cuando una persona que ha acumulado tantas cosas, de repente le dicen, ¿sabes qué? Tienes cáncer y te vas a morir en un mes. En ese momento, casi todo lo que está a tu alrededor pierde valor. Y te quedas, ¿cómo he pasado toda mi vida poniendo mis esperanzas en tener y tener cosas que finalmente no me librarán de la muerte? Ajá. Y ya hasta empiezas a pensar a quién le vas a heredar las cosas, ¿no? Pero es eso. Cuando estamos en situación de peligro o vamos creciendo en la vida, nos vamos dando cuenta de cuánto tiempo hemos perdido en tonterías y no aprovechamos lo que debíamos aprovechar. Quizá desde la adolescencia, ¿no? Que el adolescente cree que va a vivir para siempre. El adolescente cree que todo lo va a poder hacer, todo lo va a poder lograr. El adolescente suele ver a los adultos como conformistas, que lograron algo y ya se agazaparon en una posición, en algo que habían logrado. El adolescente cree que solo él es inteligente y los demás han sido tontos. Pero ¿qué pasa? Que los golpes de la vida le van haciendo ver al adolescente
que la vida no se come a mordidas. Y empieza a valorar lo que realmente vale la pena. Quizá el adolescente quiera estar con la chava más guapa del curso o de la escuela, pero luego ya cuando está con ella resulta que aquella chava nada más se la pasa tomándose fotografías y selfies, como le dicen, y subiendo a las redes sociales fotografías donde sale casi desnuda. Pues el chavo se queda, no, pues eso no era lo que quería. Entonces empieza a valorar lo que realmente es importante y pues ya se da cuenta que no le queda otra más que dejar a esa chamaca, porque será muy bonita por fuera, pero por dentro la pobre chava está llena de podredumbre moral o inmoral, ¿verdad? Y así entonces tenemos los santos, por su parte, han adquirido sabiduría, meditando en la pasión de Cristo y en la muerte que les esperaba. El Señor nos da su reino, como dice Cristo en el Evangelio. No temas, rebañito mío, que mi Padre ha decidido darles el reino. Pero Dios nos pedirá frutos. Él ha sembrado en nosotros su palabra y su ejemplo. Y ya ven que dice, al que mucho se le da, mucho se le va a exigir. La vida es corta. Aumentemos la calidad de vida de nuestros hermanos. Hay que dejar de vernos a nosotros mismos y ver cómo puedo ser útil a alguien más. Cómo puedo enriquecer la vida de alguien más, moralmente, espiritualmente, con una sana y sincera amistad, por ejemplo. Y eso es dar fruto. Y así, como les decía, todos los santos tienen en sus obras un gran porcentaje de meditaciones y reflexiones sobre la pasión de Cristo. Y uno dirá, ¿y por qué? Porque en la pasión de Cristo se manifiesta el inmenso amor que Dios nos tiene. Un amor que trasciende toda imaginación. Fíjense, ¿quién de nosotros, si tuviera un bebé en la familia, se lo encargaría a la vecina más chismosa de la colonia? ¿Quién de nosotros le encargaría a un bebé que es el futuro, representa el futuro de nuestra familia? ¿Quién se lo encargaría al ladrón que acaba de robar en el último Oxxo? Por poner un ejemplo. No lo haríamos. No lo haríamos. Seríamos locos, ¿no? Pero en la pasión de Cristo, Dios hace precisamente eso. Puso en nuestras manos a su propio Hijo, aún sabiendo que le íbamos a fallar, aún sabiendo que Cristo acabaría crucificado en las manos de los pecadores. Y sabiendo eso Dios dijo, lo hago, les pongo a mi Hijo en sus manos. Y así el Hijo asumió la muerte y el castigo que correspondía a los pecadores, decidió cargarlo Él con tal de que nosotros no lo cargáramos. Porque Él, siendo Dios, tiene el poder de vencer a la muerte. Nosotros ante la muerte estamos fritos, no tenemos ningún poder. No podemos ni siquiera mover cosas con el pensamiento que vamos a poder vencer a la muerte. Pero solo Cristo lo puede hacer y entonces Él enfrenta la muerte y la vence por nosotros, para que nosotros no tengamos que morir para siempre, para que nosotros resucitemos a la vida. Ese es el amor de Dios, a ese grado llega. Yo conocí un obispo en Italia, Giovanni Bianchi se llamaba, yo creo que ya falleció, pues tenía casi 80 años en 1997, 98, por ahí que lo conocí. Yo no creo que siga vivo.
Pero Giovanni Bianchi, este obispo emérito que conocí en Colevalenza, en Italia, él siempre predicaba ahí en esa Semana Santa que me tocó acompañarlo, predicaba a la gente, miren cómo el amor de Dios es un amor loco, y que precisamente en el santuario de Colevalenza, donde tienen un Cristo crucificado muy bonito, muy grande, ¿verdad? Decía él, miren a Cristo crucificado, todo lo que Él quiso pasar para que nosotros no tuviéramos que tener que enfrentar a golpes la muerte, en pocas palabras. ¿Ya? Si tú sabes que un perrito ante un gran danés le va a ir mal si se pelean, ¿cómo nos va a ir a nosotros si enfrentamos a la muerte? No tenemos la capacidad de vencerla, pero el Hijo de Dios, aquel que es la vida, la resurrección y la vida, Él sí puede vencerla, pues Él decidió cargar sobre sí nuestros pecados y el efecto de nuestros pecados, que es descender a los infiernos, tal como lo dice el credo, porque solo Él puede salir de ahí, solo Él puede vencer al pecado y a la muerte. Y eso es lo que celebra el Nuevo Testamento. El triunfo de Cristo sobre el pecado y la muerte es el triunfo también de nuestra condición humana. Estamos llamados a la vida eterna y Jesús ya lo dijo, nos resucitará el último día. Jesús lo que nos pide es confiarnos a Él. Por eso Jesucristo es nuestro máximo tesoro y está a nuestro alcance, por ejemplo, en la Sagrada Escritura, en los demás sacramentos, en la Sagrada Eucaristía, en los demás sacramentos, así como en la Sagrada Escritura y en los necesitados, en los enfermos, en los pobres, en la gente que no tiene un sentido de vida, en los jóvenes que no saben si drogarse o suicidarse. Ahí está Cristo presente. Espera nuestra ayuda, nuestro acompañamiento. Llevemos, por tanto, una vida donde seamos un tesoro para los demás, una caricia de Dios para quien lo busca. Siendo conscientes de nuestro paso por este mundo, seamos una bendición para otros. Y para llegar a hacer esto, para llegar a ser una bendición para otros, tenemos que aprender a reconocer que Cristo es una bendición para nosotros. Él es el verdadero tesoro de nuestra vida. Y Dios quiere hacer de nosotros un verdadero tesoro para otras personas. Fíjense que muchas veces nosotros nos entristecemos y pensamos que nuestra vida no vale tanto. Y decimos, no, pues es que yo me he portado mal, o cuando vas y te confiesas y dices ahí tus pecadotes. Y el Padrecito te dice casi, mira, te has portado así porque no te has dado cuenta que tú eres un tesoro de Dios y que Dios quiere que tú seas un tesoro para alguien más. Tú tienes la oportunidad de ser el rostro de Cristo para mucha gente que no lo conoce. Tienes la oportunidad de ser el abrazo de Cristo para aquel que se siente abandonado. Tú tienes la oportunidad de ser la voz de Cristo para aquel que necesita una palabra de orientación. Dios puede hacer de ti todo eso si tú te dispones. Y ahí es donde se ve lo maravilloso de la vida cristiana. No solo recibimos la salvación que Cristo nos ofrece, sino que somos nosotros instrumentos vivos de Dios para propiciar esperanza y vida en otras personas. Podemos ir más allá de lo que nuestros planes humanos pueden imaginar. Alguien dirá, pues me meto aquí a un grupo de ayuda, un grupo de acá, de sembrar arbolitos, orientar gente, salvar perritos de la calle. Puedes hacer muchas cosas,
Pero lo que realmente va a cambiar la vida de la gente es que tú le des a tu vida una dimensión sobrenatural. Esa es tarea tuya, no es ni del párroco, ni del obispo, ni de nadie más. Yo en este retiro soy para ti simplemente como alguien que te ayuda a orientarte, pero la tarea va a ser tuya. Dios a mí me pedirá cuentas como te las va a pedir a ti, porque Él pone en tus manos los dones de su amor, que están aquí, fíjense, Sagrada Eucaristía, los sacramentos, la Biblia y la gente que está a nuestro alrededor. Todos tenemos una necesidad, todos somos necesitados a los ojos de Dios. Y ante todos ellos, empezando por los propios, ¿verdad? Pueden ser nuestros papás, nuestros abuelos, gente que se sienta sola, enfermos de la familia. Ellos son una oportunidad para que nosotros seamos un tesoro de Dios para ellos. No basta entonces agradecer a Dios, sino convertirse uno en la acción de Dios que suscitará en otros la fe o les fortalecerá la fe. Tú serás un factor de cambio para otras